¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast de Canietti Noreste, Diálogos Tecnológicos. En esta ocasión tengo el orgullo de que haya aceptado la invitación a venir a platicar con nosotros de don Gustavo de la Garza, el primer presidente de Canietti Noreste aquí en la región. Don Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Es un honor estar ahí con ustedes y ojalá las vivencias que tuve y que sigo teniendo en algo les sirvan a los que nos escuchan. Claro que sí, seguramente. Don Gustavo, ¿nos puede platicar de sus orígenes? Pues sí, claro, por supuesto. Yo nací de una familia clase media que venían de un pueblo de Mina, Nuevo León. Mi padre es de Mina, Nuevo León. Y cuando yo nací, mi padre era gerente general de la XT de Monterrey, la T grande de Monterrey. Ok. Y hizo toda su carrera ahí. Esta estación fue fundada por don Emilio Azcárraga, años atrás. Y después de que la fundó, se fue a México a fundar la XW, Ok. el mismo don Emilio. Y estoy hablando en los años 30, bueno, 28 la XT, 30 la XW de México. Y luego don Emilio decidió vender la XT. Le gustó tanto lo que estaba creciendo allá en México, la XW, que decidió venderla. Entonces mandó un telegrama, que así es como se comunicaban antes, mandó un telegrama a la Cámara de Comercio de Monterrey, en donde citaba a los principales hombres de negocios de esa época a una reunión con él. Él venía desde México. Y en esa reunión estuvieron pues, don Eugenio Garzazada, estuvieron los señores de la fundidora, que entonces existía y está en su apogeo. Estuvieron los señores de Vitro, que en aquel entonces se llamaba Cristalería, y varias personas más. Y ahí se presenta don Emilio y propone la venta del XT y les da un argumento muy bueno. Le dice, ustedes que son aquí industriales y que acaban de tener el problema de la huelga que Lázaro Cárdenas les hizo en la vidriera, pues sería muy bueno que tuvieran un medio para orientar a las masas, a los trabajadores, a todos los que trabajan con ustedes. Don Emilio era un hombre muy hábil, muy vivo, muy inteligente. Entonces les vendió la idea y en ese momento se hizo una polla, se juntaron entre todos y se la compraron. Era cuando el radio era el rey, no había nada más. No había televisión, nada más había radio y radio. Además, era la segunda radiodifusora en Monterrey. La primera que fue la XH de Radio Tárnava, de ingeniero Constantino Tárnava, y la segunda fue la que fundó don Emilio. Don Emilio la había fundado aquí en Monterrey, XT. Pues la compraron y lo primero que hicieron fue, en aquel entonces el gerente era Aurelio Ballí, que se lo había llevado a México como director del XW. Y había dejado aquí a Clement Serna Martínez, muy conocido en la región. Pero los nuevos dueños dijeron, bueno, pues queremos gente nuestra. Entonces, don Eugenio conocía a mi papá muy bien, porque mi padre tenía una fábrica de anuncios de gas neón, la primera que hubo en México, por cierto. Y lo llamó y le ofreció la posibilidad de entrar en el XT. Y a papá le llamó la atención, le interesó, lo vio y entró en julio del 37. Okay. El mismo mes en que yo nací, casualmente. O sea, dicen que todos los que nacen traen una torta. Una torta bajo el brazo. Pues esa fue la torta que yo le traje a mi padre. Y manejó el XT desde julio del 37 hasta finales de los 60, en donde decidió, y se hizo socio, porque cuando los otros señores fueron vendiendo sus acciones de la fundidora y de Vidier y demás, pues papá le decía a don Eugenio, pues aquí está vendiendo fulano, pues compre también usted, y entonces compraba también mi papá. Entonces terminaron socios don Eugenio y mi padre. Ok. Y yo crecí
obviamente, entre micrófonos, entre cables, entre transmisores, torres de transmisión, y yo no iba a hablar más que, no iba a hablar más que de microfaradios y de programas y de auditorio y de cosas por el estilo. Entonces yo crecí en ese ambiente desde niño, porque pues tocó que cuando yo nací estaba mi padre entrando en el negocio de la radio. Entonces yo siempre he dicho que por mis venas corren las telecomunicaciones. Las traigo intrínsecas. Están adentro de mí, de manera que yo no me concibo a mí mismo si no estoy metido dentro de las telecomunicaciones. Luego crece en Mina. Mi padre nació en Mina. ¿Y usted creció aquí en Monterrey? Mi padre acá en Monterrey se casó en Monterrey y yo nací en Monterrey. Ok. Sí. ¿Y aquí se desarrolló? Aquí me desarrollé desde la primaria en el Instituto Regiomontano, ahí en la Chepevera, y luego después el tecnológico, y ahí hice 2 carreras. No me recibí, pero hice 2 carreras, ingeniería civil y administración de empresas. ¿Por qué no me recibí? Me da vergüenza decirlo ahora ya de viejo, pero lo voy a decir. Mi padre usaba como argumento. Para mí mi padre fue una figura fundamental en mi formación, en mi educación, en mi manera de ser y en todo. Pero no pensábamos igual, lo curioso. Mi padre era un hombre muy ordenado, muy ajustado a sus horarios, muy metódico, etc. Y yo era mucho más desbaratado. Y mi padre decía, cuando teníamos calificaciones regulares, nunca troné, porque fui un buen estudiante, pero no de dieces. Y mi padre decía que el que no tuviera título no iba a poder hacer nada en la vida. Y entonces yo le digo, yo rebelde como soy, yo le decía, no, yo estoy estudiando porque quiero aprender, pero no para traer un título para que me abran una puerta. No, a mí me van a abrir las puertas porque yo las voy a abrir, no porque traigo un título. Y con esa terquedad no quise recibirme. Y no tengo los títulos. Y pude haberlos tenido, pero me enterqué. Estudié ingeniería civil. Yo puedo hablar de tú con un ingeniero civil sobre materiales, sobre esfuerzos, sobre presiones, y todo lo demás, perfectamente bien. Y puedo hablar con un contador o con un fiscalista o lo que sea, alguien de recursos humanos, sobre cómo manejar una empresa. También me la sé. Pues es parte de su carácter. Quiero que sepa, don Gustavo, que, bueno, usted como referente de las telecomunicaciones en México y como referente de un empresario con éxito en México, eventualmente sale a la plática, en una plática, sobre todo de telecomunicaciones. Y siempre escucho yo los comentarios, don Gustavo es bravo, es bravo. y bueno, de ahí más o menos podemos intuir de dónde viene toda esa parte, ¿no? Bueno, yo no creo que sea bravo, porque yo nunca inicio un pleito. Nada más que nunca me dejo, que eso también es cierto. En una reunión que hubo recientemente con el yerno del ingeniero Slim, me dice, ¿por qué pelea? Me pregunta a mí, me reclama. Y entonces dije, no, yo no peleo. Si a mí me atacan una vez, yo contesto una vez. Si me atacan 2, yo contesto 2. Si me atacan 3, yo contesto 3. Nunca me voy a quedar callado, nunca me voy a quedar callado. Eso sí, ténganlo por seguro. Y entonces me dice, bueno, ¿y por qué no pone el otro cachete? Porque no soy Cristo. Si fuera Cristo, pondría el otro cachete y péguenle, denle con ganas. Pero no es mi carácter, no es mi estilo. Nunca ha sido, ni creo que vaya a ser algún día. Yo ya tengo 85 años ahorita y sigo con la misma energía y con el mismo carácter indomable y de respuesta. Y de respuesta inmediata. Pero o sea, no es solo indomable, don Gustavo. También, o sea, hay aspectos de generar valor para el mercado. O sea, una empresa no se puede estar desarrollando poniendo la otra mejilla toda la vida. O sea, No. uno tiene que estar luchando, tiene que estar inventando, tiene que estar
venciendo adversidades. Y muchas veces vemos que independientemente de que haya competencia o no, la vida tiene unas adversidades que tenemos que brincar, pues imagínense si nos la pasamos poniendo la No, otra mejilla sí, toda la sí, vida. sí, tienes razón, así es. Y además la vida pues es una tómbola, tiene subidas y bajadas. Y cuando vas de bajadita, bueno, pues vas tranquilo. Cuando vas de subidita, pues vas echando el bofe, pero no te rajas. Es decir, no porque vas a subir vas a cambiar de rumbo, no. Ahora me tocó de subida, voy de subida. Ahora me tocó planito, bueno, me tocó planito. Pero yo siempre tracé mis derroteros muy claros hacia dónde quiero ir, qué quiero hacer, a dónde quiero llegar. Y nunca los he cambiado desde que empecé. Nunca los he cambiado. Por ejemplo, el caso de Radio VIP. El caso de Radio VIP es algo casi, podría yo decir que es milagroso, o no sé cómo catalogarlo, pero se me ocurrió la idea del Radio VIP cuando estaba estudiando para la televisión. Y yo necesitaba un sistema que fuera de localización inmediata de las gentes, los noticieristas y los camarógrafos para la televisión, pues. Y entonces me ocurrió, porque yo sé que las frecuencias es un bien limitado, no hay todas las frecuencias que uno quisiera. Entonces, ¿cómo le puedo llamar con una sola frecuencia a varias personas? Entonces me ocurrió, que además no tiene ningún chiste, digo, ya una vez hecho, cualquiera, es como el huevo de Colón, cualquiera lo puede hacer. Se me ocurrió que mandaron tonos codificados por delante para que los decodifique el receptor. Entonces puedo hacer llamadas selectivas por una misma frecuencia a 500, a 1000, a 2000 o a 50,000 receptores. Y eso es el concepto de Radio VIP. Y eso es lo que se me ocurrió. Entonces yo fui a la Secretaría de Comunicaciones a solicitar la concesión, porque yo necesitaba una frecuencia, que me dieran la concesión. Y les explicaba de cómo es como yo quería que trabajara, cómo es como yo quería que se reglamentara, etc. Y primero me decían que no sabían de qué les estaba hablando. Batallé mucho en que me entendieran. Finalmente me entendieron. Y entonces decía, bueno, pues tenemos que hacer la regulación, tenemos que definir la banda de frecuencias que se va a otorgar para ese servicio, tenemos que hacer, o sea, había que hacer todo, no había nada. En aquel entonces, la ley que regía las telecomunicaciones era la Ley de Vías Generales de Comunicación, que fue publicada en el año de 1940 o 39 por Lázaro Cárdenas. Y en aquel entonces regulaba el transporte ferroviario, las carreteras, el transporte fluvial en los ríos, el transporte en los puertos marítimos y la telefonía, que ya existía. Nada más. Ni siquiera se mencionaba el radio, mucho menos las telecomunicaciones, porque no existían. Pero el radio ya tenía ciertas frecuencias asignadas, ¿no? Sí, las frecuencias están asignadas desde fuera de México. Okay. O sea, hay un organismo mundial, ¿verdad?, que ahora viene siendo parte de la UIT, en donde se marcaron ciertas, estábamos hablando de radio, de ciertas frecuencias que eran clase A, AA, AAA, B, AB y C. Y según la categoría de la frecuencia, era la cantidad de kilómetros que se respetaba esa frecuencia para que no hubiera interferencias de otra estación de radio. Entonces, por ejemplo, el XCW que mencioné hace rato era de las de AAA. O sea, ninguna estación de radio en toda la República puede tener una frecuencia que le pudiera afectar a esa, porque esa es AAA. Y así hay en todos los países, porque es una vamos a decir, una asignación de frecuencias y reglas internacionales. Ok, la XT tenía la AA. Por eso la XT la podíamos oír, sobre todo en las noches, en toda la República. Se oía hasta Centroamérica. Pero no era AAA, o sea, podría haber una estación a ciertos kilómetros, vamos a decir 2000 kilómetros de distancia, que tuviera una frecuencia adyacente que pudiera interferir. Claro. Muy bien.
Entonces, eso es como se asignaban las frecuencias. Pero no era telecomunicación, era radiodifusión. Usted ya estaba hablando de pasar datos, un código. Radiodifusión es en un solo sentido. Lo que yo estaba haciendo era lo mismo, al principio fue en un solo sentido, pero con un código por delante para que el receptor que retenía ese mismo código se decodificara y abría el sector de recepción y entonces oír o ver el mensaje. Ese fue el concepto del radio VIP. Y yo le puse el nombre de radio VIP porque en aquel entonces lo más avanzado que había en tecnología eran los satélites. Estoy hablando fines de los 50, principios de los 60. Okay. Lo más avanzado que había en tecnología eran los satélites. Y se decía que cuando iban circunvalando la Tierra, iban haciendo bip, 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 bip. Entonces yo tomé la palabra bip, bip, y la uní con la de radio VIP, porque pues era radiodifusión, radiotransmisión. Yo los junté y puse el radio VIP. Nada más que el VIP, en aquel entonces había una caricatura del Correcaminos que iba bip, 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 bip. Entonces yo no quería que se fuera a perder seriedad del nombre y lo único que hice fue poner vela biodental en vez de vela labial. Vela biodental, no, perdón, lo dije al revés. B labial, o sea, la B grande, se la puse en vez de la B chica, ¿verdad? Y con doble E. Entonces sonaba VIP igual que el otro, pero no tenía nada que ver con el Correcaminos. Okay. Entonces, así fue como lo diferencié y funcionó y se llamó Radio VIP en todo el mundo. A cualquier parte del mundo donde fueras, se llamaba Radio VIP. El único lugar donde no le pusieron radio VIP fue en Estados Unidos, que le llamaban pager. O también le llamaban beeper, pero sobre todo pager, o sea, voceador. Sí. Cuando esto sucedió, yo tenía que hacer desde abajo, yo necesitaba buscar un fabricante que me hiciera los receptores. Y entonces fui primero a México, a una empresa de un señor ingeniero, Marcel González Camarena, que se llama Laboratorios Electrónicos, ahí por la calle de Insurgentes. Y le dije, traigo esta idea, ¿tú me puedes fabricar los receptores? No, me dijo, está muy complicado. No pudo. Entonces me fui a Estados Unidos, estuve en Dallas buscando a quien lo pudiera hacer, tampoco. Me fui a Nueva York, era el año 64. Me fui a Nueva York a buscar quién. Y fui con los que entonces se dedicaban a eso. Fui con una empresa que se llamaba Multiton, otra que se llamaba Webster Electric, y todos los que se dedicaban en alguna forma a la comunicación. Y todos se reían de mí y me decían que yo traía una idea que era de locos, que no tenía ninguna esperanza, ninguna posibilidad de éxito. Y seguí batallando, seguí picando piedra, y entonces fui a dar a Motorola, que estaba en Chambord, Illinois. Y hablé con los ingenieros de ahí, del área de nuevos productos, del área de ventas, y les expliqué mi proyecto y demás. Y me tildaron al loco como en todas partes. No me hicieron caso. Dijeron, no. Entonces yo estaba en el hotel esa noche diciendo, ¿cómo es posible que no pueda sacar esto adelante? Y entonces me ocurrió. Dije, ¿quién es el único en Motorola que puede entenderme? Pues el chairman. Es el único que me va a entender. Entonces, la estoy regando. Estoy yéndome por abajo y debo irme por arriba. Entonces, pedí cita con el chairman, con un argumento ahí medio de curiosidad para que me pudieran recibir, y me dieron cita. Y fui. Y estuve con el señor Bob Galvin, que era el presidente en ese entonces de Motorola, ahí en Chambord, hijo del fundador de Motorola. Y entonces le explico mi proyecto, encoge los hombros, le gusta la idea y manda a traer a 3 personajes a través de la secretaria.
Ya había hablado usted con ellos. A los 5 minutos entran y me los presenta. Le digo, ya los conozco. ¿Cómo los conoce? Estuve con ellos ayer y antier, pero me dicen que mi idea no es próspera, que es una locura y que no va a tener ningún éxito en el futuro. Y da un golpe en la mesa y dice, la idea que trae el señor es genial, va a cambiar las comunicaciones en el mundo. Vamos a entrarle, pero a ver, quiero oír por qué dicen ustedes que no es viable. Entonces nos provocó a que tuviéramos una discusión enfrente de él. Una discusión que duró 20 minutos, de tipo técnico, de tipo comercial, de todos los aspectos. Y yo defendiéndome como gato boca arriba, por esto, y por esto, y por esto. Y entonces vuelve otra vez a dar un golpe en el escritorio y dice, el proyecto me gusta y es viable, vamos a desarrollarlo. Entonces voltea a mí y me dice, regrésese a Monterrey, porque ya le había dicho que venía de Monterrey, regrésese a Monterrey y nosotros lo buscamos en unos 3 meses, cuando lo tengamos desarrollado. Usted ya no se preocupe por eso. Nomás le voy a pedir una cosa, dígame, no se la comente a nadie. Y le dije, oiga, me da pena decirle, pero ya la comenté a varios. Porque primero estuve con otros antes de venir con ustedes. Ah, qué caramba. Pues necesitamos movernos muy rápido, dijo. A mí me llama la atención que cuando yo trabajaba en Marcatel hace como unos 12 años, todavía había, los doctores todavía traían el radio y ya eran como un Frankenstein porque ya no había refacciones, entonces traían ahí unos aparatos, pero todavía no se podían pasar la estafeta en el celular, entonces seguían dependiendo del radio VIP. Te voy a decir una cosa muy curiosa. Todavía a estas alturas, en este año, en el 2022, todavía los médicos lo traen y lo traen por razones de practicismo. Cuando están en la cirugía, en donde van y ¿cómo se llama? Se lavan las manos y se las para quitarse los riesgos de microbios. Se sanitizan todo, sí. Correcto. Los doctores salen así de ahí y la enfermera le pone los guantes y ellos siguen así y no tocan nada. Entonces, si en ese momento recibieran un mensaje por el celular, tendrían que tomar el celular para contestar la llamada. Y echaban a perder la asepsia que ya tenían. Entonces, ellos siguen trayendo celulares cuando están en cirugía, cuando están en el quirófano. Entonces, no toca nada más que los instrumentos que están también esterilizados, la tripa de la persona que le están cortando ahí un pedazo de pellejo o lo que le estén haciendo, pero siguen así. Y ya que terminan, ya se quitan los guantes y ya pueden sacar el teléfono y entonces empezar a reportar a las llamadas que recibieron. Pero todavía traen receptores, es curioso. Sí, sí, y también que cuando se van de vacaciones se lo pueden dejar al doctor en turno y es el que lo atiende. Correcto, para que atienda las llamadas, así es. Y eso, bueno, eso yo creo que, bueno, de cierta edad para acá, en algún momento traíamos el equipo. A mí personalmente me tocó, yo trabajaba en una empresa que le damos servicio a hoteles, tenemos el software de administración de hoteles y yo traía un radio VIP. Claro. O sea, para el soporte de los hoteles hablaban, marcaban el mensaje, ya había qué hotel y ya le marcaba uno. ¿Quién no lo traía? Al principio fue difícil porque yo vendí los primeros 350 receptores, yo personalmente, porque yo tenía que aprender a vender. Y después de haber aprendido a venderlos, entonces ya contraté vendedores y un gerente de ventas, etcétera, y les enseñé cómo se vendían. Pero al principio yo vendí los primeros 350 en menos de un mes. Todo el mundo me compraba. ¿Será que soy buen vendedor? ¿Será que traía muy buen producto? ¿Será que era una novedad sensacional? Pero el caso es que vendí 350 receptores en menos de 30 días. No, la verdad sí era muy útil. Me tocó una época donde se utilizaba para...
Ahorita está el fenómeno de que si sale uno sin el celular se regresa, ¿va? Exactamente. Pasaba lo mismo, Lo o sea, mismo, no, me salí sin el radio y me regreso. te regresabas por eso porque te sentías desnudo. Y uno dependía, ya la operación dependía de eso. Exactamente. Y luego, don Gustavo, pues de Radio Vipa a Marcatel, pues estamos hablando de otra cosa. Sí, pero hubo una cosa muy interesante. Yo nunca hubiera pensado, y lo digo sinceramente, yo nunca hubiera pensado meterme en la telefonía. No, se me hace tan grandota que no era de mi tamaño. Pero hubo un incidente simpático. Comenzaron varias gentes a quererse meter en el Radio VIP. Y también Telmex se metió en el Radio VIP a competir con nosotros. Le llamó Televip. Y lo manejaba un sobrino del ingeniero Slim. Y entonces yo me puse a pensar, bueno, una de dos. O el Radio VIP no es tan chico como yo creía, o Telmex no es tan grande como yo creía. Si ellos se metieron en mi arena, ¿por qué yo no me puedo meter en la de ellos? Entonces, ellos fueron los que me provocaron y me abrieron las puertas para meterme en la telefonía. Mentalmente yo acepté de que sí era posible entrar en la telefonía contra un monopolio. Y parecía increíble, pero el razonamiento que yo hice tenía sentido. Si ellos se metieron en el Viper, entonces o el Viper no es tan chico o Telmex no es tan grande. Entonces quiere decir que yo me puedo meter también en la telefonía. Pues sí. Y de ahí me nació la idea, como sabía que iba a terminar el monopolio en enero del 97, estoy hablando desde el 94, empecé a armar la empresa, a formarla, a buscar socios, porque yo de telefonía no sabía nada. Y logré hacer un arreglo con unos americanos de Austin, después de hablar con mucha gente. Y yo me di el lujo de escoger con quienes me quería yo asociar. Y fueron los señores, gente muy técnica, muy conocedora. Era un señor Ralph Sweat de IXC Communications, ahí en Austin, Texas, que tenían en ese entonces la red de fibra óptica más grande de los Estados Unidos. Entonces, yo de fibra óptica pues no sabía nada, había oído mencionar que ya empezaba en México, pero y además te la cobraban por instalártela. Era carísima en ese tiempo. Carísima, claro, nomás los grandes podían tenerla. Y entonces, pues me asocié con ellos y como no tenía yo la capacidad económica que se requería para esto, hice un arreglo con ellos muy especial, en donde les dije, miren, yo me comprometo a conseguir la concesión. Por ley, yo debo tener el 51%, ustedes máximo el 49%, pero no tengo el 51% completo. Entonces yo necesito que ustedes me presten. Primero, que ustedes me reconozcan que por conseguir la concesión voy a tener un porcentaje libre de pago. Okay. Y segundo, que me presten lo que me falta y yo no voy a cobrar ni dividendos ni nada hasta que no les haya pagado a ustedes la cantidad completa. Dijeron, bueno, suena justo, dijeron. Y entonces lo pusimos en papel, firmamos los contratos, formamos la empresa y me dediqué de cuerpo y alma, primero a conseguir la concesión. Fui el primero que la solicitó en mayo 25 del año 95. Sí, 95. Me la dieron hasta el año 96. No. Me la dieron el mismo 95, pero yo la solicité en mayo 25 y me la dieron en octubre veintitantos del mismo año. Pero se me adelantó Avantel. ¿Te acuerdas de Avantel? Era cuando se abrió la telefonía de larga distancia. Correcto. Ahí fue donde yo solicité la concesión. Y entonces hubo una euforia. Todos querían entrar. Había demasiados solicitantes. De hecho, hubo 14 concesiones. Éramos 14 los que pretendíamos romper el monopolio de Telmex. No, y en ese entonces una concesión era oro molido, era algo muy difícil de conseguir. Es correcto.
Pero por eso fue que vendí caro mi servicio, es decir, yo me comprometo que la puedo conseguir. Y me dediqué a buscarla y me peleé con todo el mundo y todo lo que tenía que hacer lo hice y la conseguí. Entonces ya cumplí con la parte mía. Ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y claro, me les pegué mucho porque quería yo aprender de telefonía. Y pues yo era el presidente de la compañía, era el director general y tenía que aprender de todo. Y ahí me fui, y hablando con proveedores, todos los proveedores se dieron cuenta que era un posible cliente pues, de más de $100 millones de equipo. Entonces todos vinieron a verme. Entonces me mareaban porque todos venían y me decían, yo tuve presencia o tengo presencia en 112 países, y el otro tenía en 108 países, y el otro tenía en 99 países, y el otro en 119 países. Total, para mí era lo mismo que tuvieran 98, que 100, que 110. Yo quiero algo que funcione. Y tengo presencia en México desde hace 90 años, y el otro tiene presencia en México desde hace 94, y el otro desde hace 97. Para mí me daba lo mismo. ¿Qué diferencia tenía que tuviera 96 o 97 o 99 años de presencia en México? Entonces, todo esto pues, me hizo que madurara mucho, entendiera bien cómo estaba todo. Claro, era un proyecto, lo que se llama llave en mano, o sea, un turnkey project. Y al final seleccioné dos. Uno fue Ericsson y el otro fue Siemens. Y les hablé a los dos. Le dije, son los dos finalistas. Yo voy a ir a México la semana que entra y voy a llevar una propuesta. Primero voy con uno. Si me la toma, ya no voy con el segundo. Si no me la toma, voy con el segundo. Si me la toma, ahí se acabó todo. Si no, tendré que hacer una nueva propuesta. Y así se los dije por teléfono a uno y al otro. Ok, me invitaron a comer los señores de Ericsson. Fui con ellos, comí con ellos. Esta es mi propuesta. Ellos ya habían hecho ¿cómo se llama? Su cotización. Esta es mi propuesta. Pues no, y comenzaban a sudar y a pujar y a defenderse y no sé cuánto, y a rechinar los dientes, y me dijeron que no la podían tomar. Dije, bueno, de aquí me voy con la competencia. Sí, no es aceptable. ¿Está bien? Me levanté, les di las gracias por la comida, me fui con los otros señores que me estaban esperando y les hice la misma propuesta. Me llamó la atención una cosa muy curiosa. Claro, era una propuesta muy agresiva la mía, obviamente. Yo siempre he sido, pues como debe de ser, yo defiendo los intereses. Y además estábamos hablando de muchos millones. Cualquier detallito eran millones de dólares, ¿verdad? Entonces, me llamó la atención de que el presidente de Siemens de la época estaba sentado junto conmigo, yo estaba ahí cerquita de él, y yo veía que el sudor que le bajaba de la cabeza brincaba y le caía en el hombro del saco. Yo nunca había visto a alguien sudando de que lloviera el sudor sobre el saco. Tenía mojado el hombro del saco. Y yo dije, bueno, lo estaré apretando demasiado. ¿Por qué suda tanto este hombre? Pues en resumidas cuentas, después de 2 horas de plática y de tironeos, me aceptaron la oferta. Ok, perfecto. Va para adelante. Sí, señor. Entonces preparamos contratos. Yo, sí, preparen contratos. 10 minutos después me hablan de Ericsson. Ya consultamos con la matriz y demás, le aceptamos la oferta. Too late. ¿Cómo? Yo les dije, vengo con Siemens, y Siemens me la acaba de aceptar hace 10 minutos. Entonces quedaron pues sin el contrato. Don Gustavo, usted ha sido bendecido. Le ha ido bien. Sí. Y también se ha caracterizado por compartir ese bien o compartir esos dones que ha recibido. Hay una fundación. Sí. Hay una fundación que ayuda. Está muy pegado con el arte. Sí. Es que a mí me llamó mucho la atención. Leí un libro, se llama Los Fuera de Serie, de Malcolm Gladwell, y empieza a estudiar a Steve Jobs, a
Bueno, Bill Gates, los clásicos, para determinar más o menos cómo es un fuera de serie. Y finalmente establece que tiene que tener ese fuera de serie 10,000 horas de práctica en una disciplina para volverse el experto, estar en una situación y estar en una situación donde él puede aprovechar esa oportunidad, estar en el momento y lugar justos para eso. Y después leí otro libro que se llama, de David Epstein, que se llama Amplitud. Y establece, inclusive el Malcolm Gladwell escribe ahí en una reseña, dice que no es suficiente ser experto en algo, sino que que han visto que los deportistas de alto rendimiento que combinan disciplinas tienen mejores resultados. Y sobre todo establece que cuando uno es muy bueno en algo, pero lo combina con arte, lo combina con música clásica, lo combina con pintura, su desempeño en esa disciplina es mucho mejor, es más eficiente que alguien que se dedica exclusivamente. Porque en Estados Unidos hay una cultura donde soy experto en este tornillo nada y más de ahí no no hago se otra, y sale. de ahí no se sale. Pero encontraron que muchas veces sí llegaban al top, otros no llegaban al top, pero su funcionario era más óptimo. Con menos entrenamiento, ellos llegaban a lugares más altos que el otro que estaba dedicado totalmente. Usted es muy pegado a las artes. Le gusta mucho las artes, le gusta mucho compartir. ¿Qué nos puede platicar de su actividad por ese lado? Por el lado de las artes, por el lado de compartir esos dones que ha recibido. Mira, aquí otra vez vuelvo a mencionar a mi padre. Mi padre era un hombre muy culto y por un lado metido, como dije, en la estación de radio, tenía que saber mucho de música por la misma razón. De hecho, fundó la XCJM, que es una estación de música clásica que había aquí en Monterrey en aquel entonces. Y mi padre oía música clásica todos los días, un rato en la noche, de aquellos discos grandotes, acetatos de 12 pulgadas. Y yo me le pegaba, y oía, y oía. Y me imbuí en la música clásica, me gustó mucho. Yo a la fecha, hoy todavía, anoche, yo oigo 2 horas de música clásica antes de dormirme todas las noches. Y me deja muy tranquilo, porque además yo digo que es la única manera de calmar a la fiera que traigo por dentro. Con eso se suaviza y ya puedo dormir más tranquilo. Entonces, cuando tú oyes la música clásica, te enamoras tanto de ella, que de repente viene un muchacho y te dice, oiga, yo soy estudiante de piano y quisiera perfeccionarme un poco mejor, pero no tengo dinero, mis papás vienen no sé en dónde, trabajan aquí y allá, no me puede ayudar. Y te llama la atención y dices, bueno, ¿por qué me lo pidió a mí? Pues no sé, será porque sabe que me gusta la música. Y lo ayudas una vez y luego viene otro porque se corre la voz. Y se corre la voz. Y entonces hacen fila. Entonces yo tengo ahorita un montón de gente, desde hace años, a quienes les ayudo para que vayan a Europa, primero aquí y después en Europa, a perfeccionarse en sus instrumentos. También en el canto, por ejemplo, yo soy de los fundadores de MOS, o sea, MOS es México Opera Studio. Estamos dando entrenamiento a cantantes distinguidos de México. Hacemos una selección en el mes de julio de cada año y luego les damos clase de ópera durante todo el año con profesores profesionales, con músicos profesionales, y después del año los proyectamos a los scouts que andan buscando nuevos talentos en Europa y se los proyectamos a través de un equipo que yo tengo instalado ahí en la casa. Y estos muchachos son contratados, la mayoría, en los grandes teatros de Europa. Algunos en Nueva York y otros en Buenos Aires y en algunas partes, pero muchos en Europa. Yo siento verdaderamente una satisfacción poder ayudar.
En la vida, tú trabajas para solucionar el problema de la vejez. A lo menos yo así pensaba. Yo quiero trabajar y buscar alguna forma de que cuando yo sea viejo no dependa ni de mis hijos, ni de mi padre, ni de nadie, sino de lo que yo logré juntar. Pero llegas a cierta edad en donde ya tu meta no es hacer millones, no es juntar dinero, no es acumular riqueza, no, no. En donde llega un momento en que dices tú, ahora lo que yo quisiera es dejar un legado, que la gente se acuerde después de que yo me haya ido, de que yo los ayudé, de que yo los empujé, de que dejé un rastro luminoso que otros van a continuar. Entonces, es una filantropía muy curiosa, porque te nace de adentro y sientes bonito hacerlo. Y hay veces que viene gente que tú podrías jurar que no lo has visto jamás en la vida, y vienen y te dicen, oiga, quiero aprovechar ahorita que me lo encuentro aquí para darle las gracias. ¿Las gracias de qué? Pues usted me patrocinó tal o cual cosa. Yo te patrociné. Sí, cuando estaba usted en Radio VIP o estaba usted en Marcatel y yo le fui a hablar y me recomendaron y usted me ayudó. Ah, pues ya ni me acordaba. Porque no lo haces buscando que te vengan a dar las gracias o a ver qué beneficios tomas a cambio. Pero genera una satisfacción muy grande internamente, ¿no? Claro, es que es más bonito dar que recibir. Aunque seamos regiomontanos y muy codos. Que a veces no tengamos que dar, dice, no, No es, siempre se no, puede dar algo. Siempre se puede dar Siempre algo. se puede dar algo. Sí. Aunque sea un consejo, Exactamente. Y cuando yo tuve una crisis financiera en el año 72, por alguna razón que no voy a explicar, porque no viene al caso, de otro negocio que tenía y que por unos errores estratégicos caí en un bache horrible, en donde perdí todo, todo. Carro, casa, rancho, todo. Y batallé casi un par de años en volver a salir a flote, antes de Radio VIP. Bueno, en ese entonces yo sufrí mucho, por supuesto. Mi señora fue muy entera, a pesar de que estaba pasando las de Caín, nunca me levantó la voz, nunca me reclamó, siempre aguantó. Y ya teníamos 6 hijos. Pero tuve que aguantar y ella tuvo que aguantar. Hasta el agua nos habían cortado, la luz, el teléfono, todo. Bueno, entonces, cuando alguien viene a pedirme algo, yo me acuerdo cuando yo estaba en condiciones muy difíciles. Y me acuerdo que fui una vez, en aquellos momentos, al Instituto Regiomontano, donde estaban mis 3 hijos hombres estudiando, para sacarlos, para llevarlos a una escuela pública, porque no iba a poder pagar la colegiatura. Y a la hora de que le digo a la secretaria que los papeles y esto y lo aquello, entra con los papeles con el director para que los firme. El director en ese momento era Jorge García Baroa, que había sido maestro mío en primero y segundo de secundaria. Ahora él era el hermano lasalleísta y era el director del colegio. Entonces le pregunta a la secretaria, ¿son los hijos de Gustavo? Sí. ¿Ahí está Gustavo? Sí. Sale. ¿Por qué te los llevas? Y entonces, porque necesito llevármelos. ¿Pero tuviste un problema en el colegio? No. ¿Te cambiaste de ciudad? No. Entonces, ¿por qué te los llevas? Caí en un problema financiero y no voy a poder pagar la colegiatura. Entonces ya arreglé con Ricardo, ¿cómo se llamaba? Ricardo Martínez, era el director de Educación Pública del Estado, amigo mío, compañero, condiscípulo. Había hablado con él de que me aceptara el cambio de mis hijos a mitad de curso escolar. Y le dije, ya lo tengo arreglado. Dice, no, tus hijos aquí se quedan. Profesor, no puedo pagar, aquí se quedan. Pero les van a negar el derecho a examen al cada mes. Voy a anotar que ya están pagados. Profesor, pero no sé cuándo les voy a poder pagar. No importa, aquí voy a poner que ya están pagados. Oiga, maestro, pero mi problema no se va a resolver en 3 meses o 6 meses. A lo mejor me tarda 1 año o 2. Voy a poner que están pagados por 3 años. ¿Ya estás contento? Me dijo.
Ah, chiva, bueno, está bien, ni hablar. Y ahí se quedaron. Por eso la beca se llama... Y por eso cuando el profesor cumplió 50 años de ser maestro, yo hice una fiesta en mi casa, que es tu casa. Invité a todos Muchas mis gracias. condiscípulos y a los maestros del regio y les hice un banquete ahí en la casa. Y al terminar dije un discurso, dije unas palabras. La primera parte fue humorística, porque se me da el humorismo. Y platiqué o describí un día de clases, con toda la clase de peripecias que teníamos. Pero luego entré a la parte seria, que ellos no la conocían. Y platiqué lo que te acabo de comentar ahora, de que había caído en un bache, que tenía problemas y que dejé sacar a mis hijos y que el profesor no... Y entonces dije, ese gesto me tiene marcado. Y ese gesto no lo he sabido corresponder. Entonces, hoy anuncio que estoy creando la beca Jorge García Baroa y le estoy poniendo el nombre del maestro. La estoy creando y me comprometo a yo poner lo suficiente para pagar la colegiatura, no de 3 niños, sino de todo un grupo, de un aula, o sea, de 40 muchachos. Y si ustedes, mis compañeros, quieren cooperar con la beca, bienvenido. Por cada peso que ustedes pongan, yo pongo otro peso más. Entonces los obligué a que ellos también colaboraran al principio. Yo ponía una cantidad importante, ellos ponían una demás. Estos muchachos fueron apagando, se fueron muriendo incluso, y ya dejaron de poner, pero yo sigo con la beca. Y sigue funcionando y nos ha ido muy bien. Tenemos ahorita 300 y pico de estudiantes de la universidad de Nuevo León, que nosotros les pagamos los estudios, y otros tantos de la CONALEP, en donde les pagamos también los estudios. Y si ves que son los gastos más adorables que tengo. Disfruto haciéndolo. Es impresionante y yo creo que hay toda una generación agradecida con ese gesto. Dicen, ¿cómo era la frase? Que el agradecimiento es la memoria del corazón. Sí. Y uno tiene que agradecer eso, y usted lo ha hecho bastante bien. Don Gustavo, persistencia contra tenacidad. A mí, cuando vi un video de la presentación de su libro, y se me hizo muy Don Gustavo. No presentó un libro, presentó 2 libros. Sí, Y exactamente. con Armando Fuentes Aguirre Sí. Catón al lado. Sí. Quiero decirle que lo leí y me agradó bastante, me sorprendió mucho. Tiene ciertos comentarios o pensamientos fuertes. Me pongo a pensar que usted dice que no cualquiera está hecho para dirigir. Sí. Es la verdad. Sí. Pero tenemos una generación ahorita que no le puedes decir que no está hecho para dirigir. Va a tener que darse cuenta. Pero no todos están hechos para dirigir o no todos estamos hechos para dirigir. Es totalmente verídico. Se me viene a la mente un cuento de un pueblito de 100 gentes, que de repente un día les amaneció $1 millón a cada uno en su puerta. ¿Sabe qué pasó con el pueblo? A los 2 días no había nada, no había leche, no había carne, nadie salió a trabajar. ¿Para qué? Todo mundo tenía dinero. Ese pueblito colapsó antes de una semana. O sea, todo mundo tenía dinero, nadie quiso trabajar, dijo, ya estoy, pero no había quien fabricara las cosas, no había quien las vendiera, no había quien operara, tuvieron que emigrarse y desapareció el pueblo. Precisamente por eso no todos pueden ser directores. Exactamente. No todos pueden ser directores. Sin embargo, usted nos da una guía en este libro. Yo veo aquí una guía de qué hizo, cuáles son sus experiencias y las está compartiendo para
encaminarse bien hacia donde quiere ir uno. Hay muchos libros de superación, hay muchos coachings, hay mucha... últimamente se puso muy de moda y había gente que daba cursos y más cursos y cursos. todo eso. Pero pues aquí tenemos ya la historia de éxito y un compendio de todo su pensamiento y de toda su filosofía. La verdad es que me gustaría mucho que mis hijos lo lean. Me voy a encargar de que lo lean. ¿Por qué sale este libro? En plena pandemia se aventó dos libros, don Gustavo. Sí, pero te voy a decir la historia de este libro. Había habido muchas veces en que mis hijos, mis sobrinos, mis amigos y demás me pedían que escribiera un libro. Porque muchos van a mi casa. Yo recibo en mi casa cantidad de visitas de primos, de sobrinos, de amigos, de hijos de amigos, etcétera, a pedir consejo. ¿Qué deben hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Bueno, y yo con mucho gusto los atiendo. Y todos me han dicho, ¿por qué no escribes el libro? Y yo no había aceptado la idea porque se me hacía muy petulante que yo escribiera un libro diciendo, yo soy la mamá de Tarzán y me las como enteras a todas. Entonces, no me nací hacerlo. Va en contra de la poca modestia que me queda. Entonces, no lo hacía. Pero ahí platico el porqué. Pero aquí yo voy viendo una guía muy fácil de leer, muy ligero, muy agradable de leer. Y va dando todos esos conceptos de que los problemas es como una lechuga. También me llama la atención que nunca tomes decisiones ni cuando estás triste ni cuando sí. estás contento. Sí, pues, claro. Es que uno tiene un estado de ánimo. El estado de ánimo sube si hay optimismo o baja si hay pesimismo. O sea, si tuviste un problema, si te sacaste la lotería, se te murió la mamá, es decir, va moviéndose. Entonces, entre más achiques los picos, son picos que suben y bajan, entre más los achiques, más prudente eres, más maduro, más sensato, entre más los achiques. Si lo logras meter en una franja delgadita así, eres totalmente sereno y sensato. Pero las emociones nos tienen que afectar, para bien o para mal. Entonces, en un momento de optimismo, tú tomas una decisión y seguro que va a ser equivocada. Lo mismo al revés, si es en un momento de pesimismo, seguro que te vas a equivocar también. Es como cuando viene un vendedor. Viene un vendedor y te está tratando de vender algo. Yo nunca compro frente a un vendedor. Me viene a vender un automóvil, una casa, un edificio, lo que tú quieras, un negocio, y me está tratando de vender. Lo oigo, le hago preguntas, anoto los datos, lo que tú quieras, y le digo, muy bien, mañana te resuelvo. Lo tengo que dejar que aquella evolución que él traía, aquella efervescencia, se aplaque, aquel Alka-Seltzer se calme, y ya calmado, entonces lo analizo y digo, bueno, sí me gusta el negocio, o sí me gusta lo que me está proponiendo, pero ya en frío. Lo mismo es cuando andas optimista o pesimista. No tomes decisiones, no es el momento. Te vas a pelear con la señora seguramente, o con tus hijos, o con el socio, o con quien sea. Tranquilo, que se asenten las cosas y entonces tomas tus decisiones. Y también habla sobre la actitud. Ah, sí, sí. Y sobre toda esa parte de ser positivo en cuanto a las situaciones. O sea, el planteamiento de usted es que todo tiene solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Sí. Y hay que ir desmenuzando ese problema para ver y después darse cuenta que a lo mejor no era tan grave o que tenía una forma de solucionar. Y que el proceso se haga en una situación mentalmente serena. Correcto. O estable. Correcto. A veces no hay tiempo, porque te llegan problemas muy fuertes que los tienes que resolver en ese momento. Pero ahí es donde tienes que tener la fuerza de voluntad para no dejar que se te dispare ni para arriba ni para abajo,
tu estado de ánimo. Y yo creo que Contrólate, el simple controla. hecho de estar consciente de eso, como que de perdida ya lo pone uno alerta, ¿no? Claro. De perdida ya está uno alerta de que no estaré muy emocionado, no estaré muy triste. Correcto, correcto. No, lo felicito, don Gustavo. Me falta leer el otro. Ah, el otro se llama Inanis et vacua. El vacua es vacío. Sí, Inanis et vacua es un terminajo latino que en la Biblia, cuando San Jerónimo la tradujo a la Vulgata latina, como se llamó, comienza el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, diciendo, in principio era terrat, et terrat erat inanis et vacua. O sea, en el principio existía la tierra y la tierra estaba inerte y vacía. Entonces cuando yo estaba recién viudo, traía tantas emociones y tantas frustraciones y tantos dolores y tantas tristezas, etcétera, etcétera, que yo lloraba en todas las esquinas. Que una vez volando de Monterrey a Ámsterdam, en el avión se me ocurrió, voy a escribir todo lo que siento, porque si no lo escribo, se me va a olvidar y no debe pasar inadvertido esto. Es como un terreno donde caen las hojas en el otoño, que le dan una belleza extraordinaria, las hojas secas sobre el pasto. Pero si no le sacas una fotografía en ese momento, se perdió el y momento. viene un aeronacio, se la lleva, se acabó la belleza. Entonces yo decía, va a venir cualquier situación, me va a borrar estos sentimientos, se van a quedar perdidos en el espacio y nadie los va a escuchar, ni yo los voy a poder leer. Entonces decidí escribir y dije en ese día en el avión, no solamente voy a escribir, sino además voy a poner el libro Inanis et vacua, o sea, inerte y vacío. Porque así es como yo me sentía en ese momento. Sí, una pérdida muy, muy importante, muy, muy grande. Después de 52 años de feliz matrimonio, pues es muy difícil. Pero aquí sí, Ah, claro. con toda la pila. Con todo, sí, claro. Tuve que sobreponerme, pero tuve que vaciar lo que traía en ese libro, Inanis et vacua. Y el hecho de vaciarlo me hizo sentirme ya distinto, porque ya lo había escrito, ya estaba ahí. Ahora sí, claro, hay momentos en que te recuerdas de ciertos incidentes, de ciertos detalles y se te vuelve a cargar la emoción, ¿verdad? Pero pues ni modo, la vida así es, Tenemos que seguir. tenemos que seguir. Oiga, pues no contento con todo lo que hemos hecho, todavía se aventó un museo. Ah, Se aventó un museo y anda metido en el metaverso y anda sí. todo digital. Sí, sí, sí. Pues mira, desde hace muchos años, me gustan mucho los viajes, y hace muchos años yo aprovechaba mis viajes para ir comprando piezas. Dedicaba 1 o 2 días en mis viajes nada más a buscar piezas antiguas de telecomunicaciones en general, no de telefonía, de telecomunicaciones en general. Y entonces, de Francia, de Italia, de Noruega, ¿cómo se llama? De Japón, de China, de Tailandia, de todas partes del mundo, de los países árabes también. Y fui comprando y comprando y comprando y logré acumular un acervo de más de 1,200, 1,400 piezas. No las tengo enumeradas exactamente. Algunas muy grandes, otras muy chicas, unas baratas, otras muy caras. Hay algunas que me costaron, por ejemplo, tengo un documento, ese papel me costó $25,000, pero tiene mucho valor ese documento. Es con respecto al sistema de telecomunicaciones Chapel que hubo en Francia en la época de Napoleón, allá por finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Era un sistema de comunicación visual con unos telescopios, haciendo señas con unas torres que tenían sus códigos para mandar señales, que vino a revolucionar todo el sistema de telecomunicaciones hasta la fecha. Una especie de Morse, pero visual. Era un Morse, sí, era tipo semáforo, tipo las banderas de los barcos o de los scouts.
tipo de eso, nada más que aquí eran unas torres como los molinos de Holanda, que tenían sus paletas de arriba girando por el viento. Aquí eran una cosa parecida, nada más que tenían articulaciones aquí y acá, las dos, y las movían desde acá abajo, eran las torres gigantescas, las movían acá abajo con unas poleas. Y tenían nueve códigos. Uno era para la iglesia, el otro para el ejército, el otro para los transportistas, el otro para las familias, etcétera. Había 9 códigos. De manera que una misma posición significaba algo para la iglesia y otra cosa para el ejército y otra cosa para las familias, etcétera. Bueno, todo eso lo estudié y me pareció muy atractivo, y tengo 2 de esos telescopios que existían en aquel, 3 de esos telescopios que existían en aquel entonces. Bueno, no es fácil. Hay 9 en el mundo, 9. 6 están en los museos de Francia y 3 están en este museo. Bueno, con todo eso que logré juntar, y además comenzando desde las señales de humo en la prehistoria hasta el metaverso, como acabas de mencionar ahorita, pues pasamos por una serie de invenciones y de cambios y de cosas, el telégrafo, las microondas, los satélites. Hay cantidad de diversas formas de cómo comunicarse a través de los siglos. Y yo lo acomodé por etapas y lo documenté muy bien, y estoy formando este museo que se llama Mutel, con un fin académico. O sea, tengo redactado cada uno de los aparatos, de cómo trabajaban, para qué trabajaban, cuáles eran sus ventajas, sus desventajas, etcétera. Y por qué desplazó al anterior, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a servir, yo pienso, va a servir de mucho para que los muchachos vengan y aprendan algo más de lo que son las telecomunicaciones. Yo tengo acuñada una frase que dice que en esta industria la obsolescencia le viene pisando los talones a las telecomunicaciones. Es verdad. Que además es muy cierto. Y apenas sale algo nuevo, ya es viejo para mañana. ¿Por qué? Porque el competidor sacó algo un poquito mejor y otro un poquito mejor, y resulta que se convierten en obsoletos. Bueno, lo viví desde el mismo Radio VIP. Yo inventé el Radio VIP y al poco tiempo había beepers más modernos que el mío, entonces yo tuve que cambiarlos y tenías que sobrevivir a los Radio VIPs. Bueno, a las innovaciones. Con esa idea, creo que es muy ¿cómo se podría decir? Muy útil para los estudiantes. No hablo de secundarias, incluso del tecnológico y de cursos superiores, para que aprendan algo más de lo que son las telecomunicaciones. Yo le entiendo muy bien porque en mi casa no saben a qué me dedico. Entonces siempre ya lo ven como broma, pues que te explique él. O sea, yo estoy, aparte de la presidencia de Canietti, estoy a cargo del desarrollo de negocios con el espectro de 15 GHz en Víbaro. Y estuve antes también trabajando 11 años con una frecuencia 23. Entonces dice, pues trabaja en algo del internet o en algo de comunicación, pero no sabemos. O sea, digo, es que lo tenemos todos los días. Cuando prendes la tele, cuando le picas para que se abra el carro, o sea, todo eso son frecuencias, son transmisiones. Claro. Que lo vivimos, pero ¿cómo funciona de aquella? La gente no se pregunta por qué al picarle aquí se acciona un equipo. O sea, no se da la tarea de decir, oye, ¿por qué está sucediendo eso? Claro. Sino es algo que vivimos día con día, simplemente los celulares, todo. Ahí estamos invadidos de frecuencias y no sabemos cómo están funcionando. Es cierto lo que dice. Sí. Ninguno va a contestar. No, ninguno. Y una vez que me invitaron a dar una plática en la UNESCO,
Y entonces, pues ahí estaba el auditorio y yo me paro y empiezo diciendo, estoy en una cabina telefónica, echo unas monedas, marco un número y en cuestión de milisegundos estoy en otra cabina telefónica en Sydney, Australia. Y todos se rieron. Y dije, un momentito, no se rían. Y ahorita les voy a explicar por qué no se rían. Si a sus abuelos o bisabuelos les hubieran dicho que en un pedazo de vidrio de este tamaño, en la mitad del lado izquierdo iban a poder ver en tiempo real, a todo color, a una persona parada en la fuente de Trevi, y en la otra mitad, también a todo color, y también en tiempo real, a una persona parada en el hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, y además platicando entre ellos dos, si se lo hubiéramos dicho a nuestros bisabuelos, ¿Te hubieran dicho lo se mismo? hubieran reído igual como se rieron ustedes. Y ahorita, eso, nuestros nietos lo manejan todos los días. Se llama televisión. Entonces, para terminar mi plática de la UNESCO, les dije, dice Einstein que la materia es energía y la energía se puede digitalizar. Entonces, puede irse por fibra óptica. Lo único que nos falta es que venga un ¿cómo se llama? Tomás Alva Edison, que venga un Edison, o que venga cualquiera de los inventores, Alejandro Graham Bell, y que nos diga cómo hacerlo. Pero de que se puede, claro que se puede. De manera que entonces no se rían. Ahora sí, voy a entrar al tema para el que me invitaron. Y entonces ya me dediqué a lo mío. La cosa no es que lo transmitan uno, que lo vuelvan a armar igual a uno en la otra punta. Exactamente. Don Gustavo, muy interesante toda su trayectoria, todo lo que nos ha platicado. Yo creo que nos podemos echar otras 3 horas más. Aparte que usted es un excelente conversador. Quiero agradecerle mucho esta entrevista que nos da aquí para el podcast. La intención de Canietti es dar a conocer a las mejores prácticas y experiencias de los socios de la Cámara, compartirla con los demás socios y seguir haciendo vinculación de negocios. La verdad es que Marcatel, ahora Vívaro, es una empresa que ha subsistido sobre viento y marea, Sí. igual que usted, y ahora nos damos cuenta por qué ha sido así. No me resta más que agradecerle esta plática. Me siento bastante honrado. Muchísimas gracias. No, al contrario. Ojalá los que nos vean les sirva lo que han escuchado como una especie de pequeña probadita de lo que son las telecomunicaciones y para que me entiendan por qué estoy enamorado de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse, denle like al podcast. Hasta la siguiente. Gracias.